Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de lo que es español. El día de hoy vamos a ver lo que es el texto, algunas de sus propiedades y su clasificación por su intención discursiva. Bueno, este no es un tema nuevo. De alguna manera ya lo habíamos sombreado en el taller de comprensión lectora, quizá un poco desde otro enfoque, más centrados en cómo leerlo, pero aquí lo vamos a ubicar un poco más, vamos a hablar acerca de sus propiedades, de elementos que pudieran ayudar a la redacción. Eso pues también es importante porque luego en el examen vienen ejercicios de redacción y si se da el caso, que espero que no, de que se planteen hacer otro proceso de selección de forma simultánea, pensemos en Politécnico o UAM, esto también viene, pero quizá ya más aplicado en cuestiones de redacción. Entonces es un fundamento muy importante. Les decía que ojalá que no, porque, y no sé si les había contado este chismecito, pero a menudo las fechas en las que abren convocatoria, UNAM, UAM, Politécnico, e incluso Exani, que es el que gestiona el proceso de admisión a la Autónoma del Estado de México, llegan a confluir, es decir, llegan a empalmarse. Entonces, resulta a veces muy complicado hacer algunos trámites o incluso el examen porque son o muy cercanos o las fechas llegan a estar en el mismo día, ¿no? Entonces, tengan cuidado, por favor, también, aunque en algunos contenidos llegan a parecerse, no es lo mismo, es diferente el enfoque. Entonces, pues sí, la verdad es que yo veo un tanto complicado y más presión que le apuesten a tres o cuatro procesos de admisión al mismo tiempo. Mi recomendación es que se queden solamente con uno y en él, pues, em, estudien y céntrense lo más que puedan, ya que como bien dice el dicho, que mucho abarca, poco aprieta, y en el caso de llevar varios procesos simultáneos, implicaría distraerse, implicaría saturar la agenda, implicaría adecuarse a cada estructura del examen. Acuérdense que Poli, por ejemplo, no plantea el uso de historias. Lo más sociales es economía, administración, que no aparecen en todas las áreas, es muy específico y digamos que de lo general es la parte de comunicación oral y escrita que abarca algunos contenidos más que en español. En el caso de UAM es un poco más especializada. De igual manera, no vienen las materias en todas las áreas, no es general como en UNAM, sí está más específico. Y cambia ligeramente el contenido, no mucho. Por ejemplo, en UAM, lo que es área 3, que es lo que más conozco, ciencias sociales y humanidades, como le llaman ahí, incorporan en esa área cuestiones de filosofía, cuestiones de formación cívica y ética, como área de especialización. Cosa que, bueno, en el caso de UNAM, pues no lo tocamos, no tocamos formación cívica y ética. Vemos esos temas de manera indirecta en la parte de historia, en la parte de geografía, pero no vemos como tal formación cívica y política, como le llaman. Filosofía allá sí es un poco más extenso y bueno, en área 3 no se contempla y en el área 4 pues, del UAM pues sí vienen otras materias que no están en UNAM, como por ejemplo modelado, historia del arte, que es de lo que se me viene a la mente. Entonces imagínense, hacer ese intercalamiento de examen puede llegar incluso hasta confusión y bueno, mucho mayor estrés, lo cual se acentúa a medida que se van acercando a la meta, ¿vale? Entonces, es preferible centrarse en uno, por eso tienen que hacer una buena indagación en cuanto a que no solamente la carrera favorece más o dónde es más fácil entrar, sino también los planes de estudio, si la manera en cómo se enseña en esas escuelas o la perspectiva que se tiene, pues coincide un poco con sus intereses. ¿Sale? Y si es en el caso de la UNAM, pues bueno, ya vemos un poco más
los pros y contras que involucra el examen. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí les paso ese dato. Segundo aviso, 24 de enero, sale la convocatoria. Estén pendientes de esa fecha, por favor. Que bueno, no es la gran cosa. Solamente es una invitación a que presenten el examen. El registro lo hacen el 30 de enero, del 30 al 5 de febrero. Y a menudo en ese periodo es donde la UNAM les da un espacio para que puedan pagar su ficha de hecho de examen, que es de 450 pesos. Aunque todavía no está el registro a la vuelta de la esquina, prácticamente estamos a 14 días, 2 semanas de ello. Si hay algunas cosas que quiero adelantarles. La primera es que lean bien lo que es la convocatoria, analícenla completamente. Segundo, vayan identificando el tipo de aspirante que son. Ahí la UNAM es bastante específica. Ya les mandé las infografías que da la dependencia que se hace cargo del proceso de selección, en donde explica bastante bien qué tipos de aspirantes contemplan el proceso de selección y qué características tiene. Entonces, quizá aquí lo más importante es que identifiquen qué tipo de aspirantes son. Si son aspirantes que no tienen antecedentes en la UNAM, es decir, que no cursaron el bachillerato en la UNAM o es cambio de carrera, aspirantes que además de esto va a ser su primera vez haciendo el examen, aspirantes que ya hicieron el examen con anterioridad y deciden presentarlo. Es importante que lo contemplen porque además de que lo deben de registrar bien, de eso depende algunos pasos del proceso de selección, como por ejemplo toma de fotografía, sede y demás. También no pierdan de vista que para las personas que optan por el sistema a distancia, que es educación a distancia, que forma parte del sistema abierto, tienen que hacer un requisito obligado extra, que es el PAI, que es prácticamente como un taller de introducción, ¿no? Donde les presentan, digamos, lo básico de educación a distancia. Es muy, muy, muy fácil. Me parece que ese lo hacen después del examen de admisión. Estén al pendientes del manual de aspirante, pero bueno, en el caso de a distancia sí es un requisito obligatorio. Es decir, que aunque tengan 120 aciertos. Si no hacen el PAI, los van a echar para atrás. También recordatorio, gente que está cursando la preparatoria o que recién acabó el bachillerato, tiene que tener un 7 como mínimo de calificación general. O sea que quienes ahorita estén cursando su último semestre u año de bachillerato, vayan haciendo cuentas de cómo les está yendo para que puedan tener ese promedio. Es promedio general, promedio global 7. A mí me parece que no es tan em, complicado. Sin embargo, sí he conocido casos de gente que tiene 6.9 para abajo y no es admitida a pesar de tener buenos resultados en el examen. Entonces, son detallitos que tienen que tener presentes, que los tienen que resolver y que al final pesan durante pues este proceso de selección. También no se olviden de conseguir ¿qué es el Código Federal de Trabajo o algo así? Que es un dato de identificación del bachillerato en donde estudiaron. Todos los institutos de bachillerato tienen ese dato que aparece en la em, boleta o en su defecto, googleando en la página de internet de la institución, viene. Creo que es FDI, algo así. ¿Vale? Ese se los van a pedir a la hora del requisito. Entonces, lo que tienen que hacer previo a que salga la convocatoria para ir agilizando lo del requisito, perdón, el registro, es, bueno, lo primero, la carrera. Ya para esas fechas, a más tardar el 30 de enero, que es cuando comienza el registro, todavía cuando se publica la convocatoria tienen un chancecito más, pero para el 30 de enero sí ya tienen que definirse
qué carrera, modalidad y campus van a elegir, porque incluso eso depende el nivel de competencia al que se van a enfrentar. No es lo mismo aspirar a entrar a medicina en facultad de medicina en Ciudad Universitaria, que es la top, que es en donde te piden casi casi hasta el acta de nacimiento de tu tatarabuelita, hasta, o bueno, estudiar medicina en Iztacala o Zaragoza, que aunque también está muy complicado, es menor la cantidad de aciertos que te piden. Por lo menos 5 o 6 aciertos es lo que en balance disminuye y bueno, eso ya es una aliviane. También es importante que si van a estudiar en sistema abierto o en escolarizado, lo vayan definiendo, conozcan los pros y contras. Por ahí les pasé una plática a que di hace unos meses acerca de ese sistema, de lo que involucra, chéquenlo, para que más adelante si llegan a ingresar, pues no vayan como incluso a mí me pasó, no estaba bien enterado, resulta que la cuestión era distinta y pues bueno, en mi caso me quedé porque me encantó la carrera, a pesar de que me costó trabajo, pude adaptarme a la modalidad y ahí seguí, ¿no? Pero sí tuve compañeros que creían que era una cosa y al no presentarse así, terminaron incluso renunciando a su lugar en la UNAM. Se dieron de baja. Entonces es algo que se pueden evitar. Bueno, después de eso, em, el tipo de aspirantes que son, lean por favor las infografías, ubíquense. Y por último, el dato de identificación de su bachillerato, que es C, no sé qué, empieza con C, ¿vale? Ya que ese requisito se los van a pedir a la hora de registrarse como aspirantes al examen de admisión de la UNAM, que se va a aplicar en mayo, ¿vale? En cuanto a documentos, todavía no se apresuren en ese aspecto. Primero lean la convocatoria, hagan el registro y ahí les van indicando según el tipo de aspirante que son, cuándo tienen que ir a sacarse la fotografía, si es que deben hacerlo, u otra cosa que tienen que atender. También es importante que si aspiran a carrera indirecta, vayan definiéndose qué carrera van a elegir para dar ese trampolín, ¿no? Acuérdense que tienen que elegir una carrera que esté relacionada con esa disciplina que ustedes aspiran. Por ejemplo, si quieren negocios internacionales, como creo que por aquí hay un caso, no lo ubico muy bien y justo lo acaba de ver, pues tienen que investigar. Les pasé el link de la página de internet en donde más o menos desarrollan eso a profundidad. Y de ahí, pues mi sugerencia es que sean estratégicos. Opten por una licenciatura que no sea tan competida, perdón, pero que les guste. Aquí la cuestión es que tiene que ser en escolarizado. Todavía no se aceptan carreras para carreras indirectas si ocupan si eligen modalidad sistema abierto o a distancia. ¿Sale? Y por último, creo que no tengo aquí casos, pero chequen solamente para despejar dudas, que les digo, no me parece que aquí tengo un caso, pero chequen si hay si su licenciatura, perdón, tiene prerequisitos. Insisto, esto solamente lo he visto en carreras que tienen que ver con idiomas o en su defecto con el área musical. Es decir, que si tú quieres estudiar letras portuguesas, contemporáneas, francesas, italianas, alemanas, de esas que dan en filos y que se creen la creminata de la comunidad, pues ahí les exigen otros requisitos, por ejemplo, el manejo de idioma. Si aspiran a entrar a la Escuela Nacional de Música, no, ya es Facultad de Música y Artes de la UNAM, pues les van a pedir que tengan conocimientos de solfeo, armonía, ejecución de instrumento y bueno, otras tantas cosas. Esas hasta el momento son las casos de carreras que piden prerequisitos. Los demás, nada más con que hayas concluido el bachillerato y tenido tu 7, pues ya la hiciste, ¿no? ¿Qué otra cosa les iba a comentar?
respecto a eso. Bueno, no, sería todo. Tomen en cuenta también y dense un espacio para que no les tengan prisa con pagar el derecho al examen, son 450 pesos y que es en el Banco Santander. Lo pueden hacer por transacción bancaria o asistiendo a la ventanilla del banco. Si van a ir a la ventanilla del banco, sugiero que vayan temprano porque casi siempre hay un montonal de gente toda esa semana. Y si lo quieren hacer por transacción por app, sean también muy cuidadosos. Tienen los pasitos especiales, pero por ahí he visto que se atoran bastante. ¿Sale? Entonces, bueno, son cosas que ya ahorita tienen que estar sobre la mesa, que deben ir checando para que el registro y lo que involucra el proceso de selección, digamos, esta parte burocrática, no les afecte. ¿Sale? ¿Comentarios sobre esa cuestión? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Podría mandar el link para la plática que comentaba de que hizo de acerca de a distancia y escolarizado para saber cuál es mejor? Sí, sí, claro. Se las paso. Ahorita es más, antes que se me vayan las cabras al monte, de una vez se las voy a pasar. Ah, sí, y si lo quieren, y si les favorece, pues también no tengo problema en volverla a dar, ¿sale? Es prácticamente la misma información. Quizá lo que varía entre la grabación que les voy a pasar con lo que pudiera darles en vivo, pues sería básicamente la actualización de las fechas, ¿no? Pero en definitiva es la misma información, no ha cambiado, pero pues estoy abierto a que si lo necesitan, podemos pausar, no sé, un jueves, geografía, y abarcar dudas en tanto al examen como en tanto a las modalidades. Si optan por esa vía, mi sugerencia para ir también acortando las cosas es que eso lo hagan después de haberse publicado la convocatoria, para que, bueno, yo les pueda echar la mano con más cosas, no solamente centrarnos con las dudas de educación abierta o a distancia, pero si creen que no es pertinente, pues solamente nos centramos en eso y órale, vámonos a las clases, ¿va? Entonces, ñaca, ñaca, ñaca. Fuera de eso, ¿qué otra cosa desean que toque, aborden? Profe, yo tengo una duda. Buenas noches. Buenas noches, adelante, Paula. Sí, la carrera que yo aspiro se encuentra en las tres universidades, en el Politécnico, en la UAM y en la UNAM. Sin embargo, sí tengo mucha duda, ya validé el plan de estudios de cada universidad, pero Ujú. quisiera saber más cómo, si en la UNAM, por ejemplo, se basan más en el estudio científico, y pues sí, esa es mi duda. Ok, recuérdame qué carrera quieres. Sí, me comentaba algo, profe, creo que se Sí, cortó. que a qué licenciatura aspiras. Ah, sí, nutrición. Nutrición. Tengo entendido que nutrición es reciente, la acaban de crear, no tiene mucho que Sí, no crearon tiene mucho. nutrición en la UNAM. De hecho, no ubico bien en dónde le están dando. No sé si incluso está en medicina. Me parece que no está ahí, que está en una FES. Ahí Sí, sí fue no ubico. En Zaragoza, en la Zaragoza. UNAM. Sí, Ok. Pues mira, hasta donde en UAM tengo. Xochimilco. Ok. De hecho, ya andaba por allá. La UAM Xochimilco. Pues mira, Mm, hasta qué donde padre. tengo entendido,
Es que ahí tengo un amigo que está haciendo el doctorado. Ya, Ah, doctora. ahí la perspectiva que está manejando la UNAM es más orientada hacia las ciencias de la salud, un poco como Sí, sucede con medicina, con fisioterapia. Por ahí te encuentras con algunas cosas de ética que en mi gusto deberían de reforzarlas más. Pero bueno, tú sabes que en ciencias de salud a menudo como que dejan en un punto secundario esta parte de ética, de filosofía o de historia que la luego ética. bien les sirve bastante. Está como que muy en la línea, pues no quiero decir tradicional, pero sí más enfocada a lo que es nutrición, a lo que es biológicas de la salud. Digamos que Sí, hasta donde sé, las carreras de salud de la UNAM, sin irme en tantos rodeos, está más cargadas en la parte científica, como lo hace el poli. El poli es tremendamente científico, muy cargado hacia la parte de lo empírico. De hecho, a veces hasta se pasa de sí. cuadrado. Son un tanto rígidos ahí los del poli. Ujú. Los del poli. Ajá, la UNAM se carga un poquito hasta hacia eso, pero lo que lo salva, te digo, es que llegan a meter materias o prácticas que tienen que ver con cuestiones sociales o humanísticas de la salud. Te lo digo porque, bueno, tuve la fortuna de jugar varios años para la Facultad de Fútbol Americano en el deporte, perdón, para la Facultad de Medicina en fútbol americano y tuve Mm, como compañeros y amigos a médicos que ya estaban dando clase. Entonces ellos mismos eran los que me contaban esa situación y sí, yo lo notaba en el ambiente. En el caso de la UAM es más interdisciplinario. Su sistema es distinto, es modular. La primera parte de su carrera, y era lo que me explicaba ahora mi amigo, el que anda por allá, sí. es, tienes que tener bases de investigación y, digamos, herramientas desde las ciencias sociales y de las humanidades para hacer tu chamba, en este caso como nutriólogo. Y a mitad de tu carrera ya te empiezas a cargar más hacia la parte que tiene que ver con la nutrición. O sea, digamos que siempre está, pero hay una sección que es interdisciplinaria y en donde incluso luego llegan a leer cuestiones de filosofía. A mí me parece muy interesante, sin embargo, no a todos los aspirantes les llega a favorecer, Sí. porque están con la idea de que de buenas a primeras van a empezar a ver biología 1, 2, 3 y 4, y cuando empiezan a ver materias como, por ejemplo, conocimiento de la sociedad, ¿no? Es como filosofía, historia aplicada a la medicina, porque te digo, la idea de la UAM es formar investigadores. Entonces eso a muchos los saca de onda y lo llegan a detestar, ¿no? Entonces, ahí más bien tú tienes que ver cómo te asumes como profesionista y qué herramientas quieres para que a partir de ahí te vayas perfilando. Y bueno, aquí me atrevo también a poner otra variable que sería la distancia. No sé qué tan Ujú. lejos estés de los campus. Pues sí, ya todo eso validé, profe, y sí me encuentro pues a una distancia que, bueno, puede ser factible para mí. Ah, ok. Ujú. Sí, porque ahí, por ejemplo, involucraría la cuestión de la renta, ¿no? En Sí, dado caso que sea muy lejos. sí soy de la ciudad, bueno, en la delegación Iztapalapa, Ah, ok. cerca del Metro Constitución. Ah, bueno, bueno, sí. Si estás, digamos, en medio, no te queda tan lejos ni Sí, Zaragoza, ni la UAM Xochimilco, y en todo caso, pues creo que lo más lejos que te quedaría sería el Politécnico. Politécnico, sí, hasta Hasta Ticomán, Milpa Alta. ¿no? Ah, no, es Sí, Milpa Alta, sí, Milpa cierto. Alta. Ujú. Sí, cierto que ahí está la unidad de salud. Sí, allá, No, pues ahí sí pero sería lo sí, más difícil. Pero en fin. sí, Sería más bien dónde te sentirías cómoda y em, dependiendo de ahora sí que tus particularidades académicas y dónde te sientes em, mejor preparada, mejor. sería irte a esa universidad, ¿no? Yo te Mm, podría decir que, no sé, el sistema modular a mí me parece interesantísimo, da muchas herramientas, pero a lo mejor es algo que a ti no te convence mucho, pese a las virtudes. Y quieres sí, sí, algo sí, más soy. como de la vieja escuela, ¿no? Entonces Ujú. ahí
pero no quiere ser tan cuadrada, por así decirlo, es que el policía es muy uno más dos más tres, o sea, son geniales, tienen un nivel muy bueno y una resistencia a cargas de trabajo fuertes extraordinaria. Yo admiro allá a los chavos del poli, pero les cuesta trabajo salirse de una caja. Son muy buenos analizando, son muy buenos manejando el dato duro, en todos, ¿ah? Porque tienen la oportunidad de conocer desde gente de contaduría, economía, hasta medicina, ingeniería. Pero mételes ahí una variable, Sí, sácalos de esa parte de lo concreto y pum, cortocircuito. Les cuesta mucho trabajo, cosa que veo que en la UNAM no. Pero ahí, bueno, también depende en dónde caigas tú como estudiante, cómo trates de subsanar las carencias. Y pues sí, también los profesores, ¿no? Porque el modelo te puede decir, y esto en general, el modelo te puede decir, ah, sí, tú como perfil de egresado puedes hacer esto, pero si tienes profes que, por ejemplo, no dan clase, pues, ¿cómo, no? sí, 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 Y, así es, todo es. pero bueno, eso ya, con el paso del tiempo, poco a poco, velo checando. Si puedes convivir con gente que esté estudiando nutrición, sería genial. Conferencias, yo por ahí tengo una amiga que ahorita, bueno, está acabando la carrera de medicina, pero ella primero estudió nutrición. No recuerdo bien en qué Ah, escuela, me parece que es de la UAM. Entonces, ok. bueno, el meterse con ese tipo de gente, pues da una perspectiva y hacer comparaciones de planes de estudio. Me parece muy interesante, profe. Voy a validar todavía todos esos aspectos que me Sí, menciona y pues para que vaya más segura de qué escuela, ¿no? Y como usted ujú, dice, también en qué escuela caigo, ¿no? Con base a mis conocimientos. Sí, 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 sí. y el que tengan la certeza de a dónde hay que apostarle. Aunque no lo crean, eso ayuda muchísimo a este lado porque se nota más convicción y compromiso. Digamos que dejan la parte del miedo y la obligación y se la toman más en serio. Si uno va con dudas muy fuertes sobre hacia dónde ir y luego andan ahí repartiendo sus cartas en distintos procesos de selección, llega un momento en el que colapsan o dicen, no, ¿sabes qué? Pues no, la verdad es que no. Y llegan hasta a pausar. Y aquí la cuestión, pues, es evitar ese tipo de circunstancias, ¿no? Si ya se sintieron listos para dar el salto a la uni, que sea lo más seguro, ¿vale? Vale, profe. Muchas Bueno, gracias. de nada, pues vamos a empezar. Me tomé ahí unos minutitos porque, insisto, el tema de hoy no es tan desconocido para nosotros. Esto es algo que ya más o menos habíamos visto en lo que es la parte de comprensión. Recordemos que el texto pues, va a ser el ámbito principal en donde se desarrollan los procesos comunicativos. Y aquí esto implica la parte oral o escrita, ¿sale? Y esto conlleva a que el tener una referencia más profunda de lo que es el texto, sus propiedades, facilita tanto el proceso de lectura como incluso de escritura. Quizá como habíamos visto un poco en la parte del taller que tuvimos en diciembre, el abordar, por ejemplo, las propiedades textuales implica pulir y dirigir mejor nuestras habilidades a la hora de escribir. ¿No? Todo esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Ahora, además de esto, no solamente nos vamos a quedar con la lectura comprensiva y la redacción, sino que también el conocer este tema favorece muchísimo la parte del razonamiento verbal, del análisis, que eso les va a ayudar no solamente para estudiar, sino para resolver el examen. E incluso detectar las trampas, porque varias de las trampas y errores que llegan a verse en el examen de admisión, pues parten de una mala redacción. Y eso implica no tener bien alguna de las propiedades textuales. Y el adecuarnos a ello, ahí sí, por ejemplo, el material que tanto he criticado, que luego agarran para estudiar, pues puede servir,
¿no? Facilita y el utilizar muchas trampas. Así es que, ¿qué vamos a ver ahorita? Pues bueno, más que conocer de forma general, porque me parece que ya lo hicimos, reforzar lo que es el texto, quizá ampliar un poquito más cuáles son las propiedades que lo involucran y cómo se clasifica. Este sí es clave porque no solamente conlleva ampliar nuestra capacidad lectora, saber discernir cuándo se expone, cuándo se narra, cuándo se escribe, para citar un caso, hace que nosotros le entendamos mejor las cosas. Pero también ya en términos prácticos hay reactivos en donde de manera directa les ponen un texto y les piden que identifiquen si si su discurso es expositivo, es argumentativo, es descriptivo, es narrativo o es poético. Es básicamente lo que llegan a ver, ¿no? Entonces aquí matamos varios pájaros de un solo tiro, ¿vale? ¿Dudas respecto a lo que vamos a hacer ahora en la parte de español? ¿No? No. Todo No, claro, vientos. Todo claro como las aguas de los canales de Xochimilco. Me preocuparía si me dijeran que sí. Muy bien. Es que empezamos con un repasito, ¿no? Así me voy a ir un poco más rápido. Recuerden que el texto es, antes que otra cosa, una serie de expresiones comunicativas donde las palabras van a ser utilizadas de una forma estructurada, es decir, van a tener un orden y una organización que van a presentarse con la finalidad de transmitir un significado o mensaje. Este significado o mensaje tiene que ser preciso, claro y directo. O sea que si yo pongo puntito, no me dan una idea de qué es lo que me quieren decir, ¿no? O X2 o poner un emoji, ¿vale? Tiene que haber una expresión completa de lo que se quiere decir. Eso es lo que realmente haría un texto. Y bueno, si nosotros le entramos a ese tipo de modas lingüísticas, por así decirlo, pues es porque ya está ahí, ya estamos habituados, pero no necesariamente sería propiamente un texto. A mí si desde una publicación me pones un puntito, pues me quedo de, qué padre, ¿no? Pero ¿qué me quieres decir? O un X2 o un LOL, o bueno, esas cosas que ahorita andan muy en boga. Ahora, cabe señalar que el texto puede ser oral o escrito. Y es más, algunos también llegan a involucrar la parte de la imagen. El texto puede ser gráfico también, que a través de un dibujo uno puede plasmar un montón de cosas. Eso lo vamos a dejar un poquito en un término secundario para no entrar en polémicas y nos vamos a quedar en lo básico. Puede ser oral y escrito. ¿Dónde nos vamos a centrar más? Va a ser en el texto escrito. Ya que ese va a ser el escenario de la lectura, también de la escritura y de lo que va a ser el pan de cada día a la hora de estudiar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. ¿No? Bueno. Ahora, haciendo un repaso, ¿qué propiedades pudiera tener un texto para que se entienda la primera? ¿Qué cualidades debería de tener un texto para que se pueda, este, comprender? Una de ellas, exactamente, Juan Carlos, es la coherencia. Creo que vamos a ver de qué se trata. ¿Cuáles otras más pueden ahí Buena puntuación. entrar? Buena puntuación, sí, que forma parte de la coherencia, que implica separación de ideas, que hay una buena relación entre las mismas, vaya que el texto se asuma como una unidad, ¿va? Eh, y bueno, también la puntuación juega con esa otra propiedad que se parece muchísimo, que a veces cuesta trabajo discernir, que es la cohesión. Y Alma nos dice una muy importante.
la adecuación. Es decir, que el texto esté adaptado al receptor que se destina. No es lo mismo, por ejemplo, escribir una carta a una autoridad escolar en la que se pretenda, no sé, tener un beneficio, apelar una calificación o permitir que se llegue más tarde porque el tráfico está pues, muy pesado. Acá quienes vivimos en Ciudad de México es el pan de cada día. A lo que es, no sé, contarle en un WhatsApp a sus papás o a sus familiares cómo les fue en el día. Son diferentes receptores y aquí también hay algo muy importante, la gramática. Aunque bueno, la gramática no es propiamente una cualidad del texto, sino más bien es una expresión del mismo. Que eso, bueno, ya sería uno de los temas que vamos a ir viendo más adelante. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos, de lo que es el texto y más o menos lo que compone? ¿No? Ahora, no son las únicas, ¿eh? En literatura vamos a ver otras que tienen que ver más con el contenido, por ejemplo, la organización textual y entra por ahí creo que la concordancia también. Bueno, aquí ya me las mencionaron, vámonos directo con ellas. Ahora sí que citando Airo de Avatar, muy buena serie, se las recomiendo mucho, entre toda la sabiduría, ¿no? Y vamos con la primera. Vamos a centrarnos con la adecuación, que es justo la adaptación del texto a un público específico, por lo que implica que el vocabulario utilizado en la redacción sea coherente con el tipo de lector al que sea destinado, que era lo que les comentaba. Aunque estemos hablando de un mismo tema, no es em, parecido enviárselo a algún familiar o amigo con el que hay cierta familiaridad, cierta cercanía, a una autoridad escolar o a un jefe, vaya, ¿no? Es distinto. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos permiten checar si un texto es adecuado? En primera instancia, tenemos que identificar el público y eso nos lleva a si utilizamos un vocabulario formal o un vocabulario coloquial, ¿vale? Insisto, no es lo mismo expresarnos como la última canción de Shakira a hablar del mismo tema, no sé, con nuestro terapeuta, ¿no? Es muy distinto. Ahora, esto también implica conocer las variedades dialectales o la norma estándar. Y aquí es en donde vemos la riqueza de nuestro idioma, ya que en ciertos contextos comunicativos, una palabra acá en México significa muy distinta a España, a Argentina. Bueno, no nos vayamos tan lejos. En el mismo país hay una variedad dialectal que, bueno, a veces ni nos entendemos. Yo cuando conozco gente del interior de la República me quedo con cara de, y este hermano, ¿dónde me está, como, qué me está refiriendo, no? Ya va a ser muy divertido. Una cuestión también muy importante es el nivel de conocimiento sobre el tema que se está tratando, más si estamos en un contexto de exponer o compartir un conocimiento. Seguramente todos ustedes conocen un montón de áreas en las que yo soy un completo desconocido o apenas me vengo iniciando. Entonces, si ustedes utilizan un lenguaje muy técnico, demasiado especializado, me voy a quedar con cara de, no, pues no te entiendo, hermanito. Viceversa, ¿no? Si yo, por ejemplo, les planteo, les explico un proceso histórico a partir de un lenguaje muy técnico, donde ocupa un montón de categorías teóricas que, bueno, no se llegan a ver en bachillerato, pues sencillamente ustedes se van a quedar de, ¿y qué es la inmanencia, profesor? Entonces, sí es muy importante
entender al receptor, ¿no? Y esto no implica que veamos para abajo a la gente, simplemente es ajustar nuestro lenguaje para podernos entendernos mejor. Otro tanto sucede con la aceptación y el respeto de las normas culturales de cortesía y educación, ¿vale? Y por último, la intención, que era con lo que aquí, si ustedes recuerdan, entra en juego lo que habíamos practicado antes con la intención del discurso, si es connotativo o denotativo. ¿Vale? Fíjense, eso está bastante bueno y a veces lo descuidamos mucho. ¿Ok? ¿Dudas respecto a esto? ¿No? Bueno, vamos, les presento esta imagen de un periódico que expone una noticia que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Y díganme si el presente texto pues va a tener adecuación. ¿Sí? Puede que sí sea porque es un periódico en el idioma, Ujú, ahí tenga que ver la adecuación. Ah, pues, por ejemplo, no sé, no está mucho en el tema, pero ahí habla de un tema que históricamente no sucedió, está en el año 1869 y habla de la Primera Guerra Mundial, no ujú. entra como un factor. No, hay aguas porque el año, más bien ese es el año desde el cual está en activo el periódico, no del año en que acabó la guerra. Ahí cuidado. Pero sí, básicamente, ay, perdónenme, se me puso medio loco esto. Básicamente este ejemplo posee adecuación, porque sin importar si uno no conoce el tema, entiende de qué se está hablando y hay una relación entre el título con el contenido de la noticia. Además que no es un lenguaje especializado. Quizá por ahí hay una o dos frases en donde se ocupa un lenguaje connotativo, pero es para darle una mayor riqueza. Es para que no fuera plano y al mismo tiempo se le enfatice lo que se quiere decir, el meollo del asunto, ¿no? Que en este caso es avisar o dar noticia del fin de la Primera Guerra Mundial con la derrota de los alemanes. ¿Sale? Entonces, bueno, más o menos ese es el estilo. Y bueno, aquí ayuda muchísimo el hecho de qué tipo de texto estamos refiriendo, ¿no? Es una noticia, entonces, por naturaleza, una noticia tiene que ser lo más clara y directa posible, ¿vale? No tiene que abusar de frases o términos que sean demasiado técnicos, porque si no, uno no le va a entender. No todos tienen ese nivel de conocimiento. Así es que identificar el tipo de texto ayuda muchísimo y permite ver qué tan adecuado esté. Cosa muy distinta aquí. Lean con atención esta viñeta y díganme qué error de adecuación está expuesto en la imagen. Que por cierto está muy divertida, ¿eh? Y aquí es en donde entra lo que vimos en en el taller de comprensión lectora. Echen mano de los elementos paratextuales.
Ah, ok, gracias. Perdón, hasta el momento no han tenido problemas con el audio de parte mía o mi video. No ha habido una relantelización o que se haya congelado la imagen. Sí, profesor, de repente se, por unos segundos no lo llego a escuchar o el video se pausa, pero Ah, tenía ok. dudas si era mi internet o el de usted. Entonces creo que es el mío, fíjense. A mí Pero me pas- ya así, con estas son 3 clases que pasa eso. Ok, ok, Ajá, ok, ok. pero pensé que era el mío. No, entonces es el mío, pero bueno, no tengo otras aplicaciones abiertas. Ah, ya. De Yo por eso hecho, también, por eso mi cámara ya la bloqueé porque también me empezaba a ver rayada. mm, ok, voy a averiguar, pero gracias por avisarme. Son de esos detalles que uno no se da cuenta. Está de este lado. Y si en algún momento me pierdo y la explicación se corta, avísenme para que yo la vuelva a exponer, ¿vale? Sí. Justo. Bien, Juan Carlos. Los demás identificaron dónde está el pequeño error. Pues sí que no especifica que se refería a una bebida. Exacto. Y aquí también tiene que ver las referencias o el bagaje del interlocutor. Mientras que uno no está precisando que refiere a un lugar, el otro, perdón, a una bebida, el otro lo está interpretando como si fuera un lugar. ¿Sale? Entonces, ese es el error que hay en la imagen. Y por eso la puse, está muy linda. ¿Dudas respecto con la adecuación? No, ninguna. Muy bien, entonces vámonos con la que sigue, la coherencia. ¿Sale? La coherencia va a ser la propiedad en la cual los enunciados que van a formar un texto transmiten un sentido único y completo. Es decir, que refieran a un mismo tema. Por lo que la coherencia va a ser una propiedad que se va a enfocar en los significados, es decir, en la semántica, y por consiguiente debe de tener tres elementos. Debe de haber una relación temática, debe de haber una pertinencia y no tiene que contradecirse. Por ejemplo, si yo estoy hablando de, no sé, la Revolución Francesa, no se me tiene que atravesar de buenas a primeras la prehistoria o el Imperio Romano. No hay una coherencia porque no hay una relación temática. Tiene que ahí haber un puente que conecte ambas ideas y sobre todo que las relacione. Si no, pues no se entiende. ¿Sale? Y ahora que lo pienso, eso es muy común en las publicaciones de Facebook. Otra cuestión es la pertinencia. Y aquí entramos con otra cosa que también tiene que ver con la cohesión y es lo que se conoce como economía del lenguaje. ¿A qué me refiero con eso? A que para evitar redundancias o que el texto sea demasiado amplio innecesariamente, pues tengo que saber ocupar el vocabulario. Si yo puedo exponer una idea en 3 palabras, lo hago. ¿Sale? No es necesario ahí extenderse bastante en decir en lo que se puede decir en una sola palabra, en dos o una frase. Y una cuestión aquí es la contradicción.
¿A qué me refiero? A que si yo estoy hablando, por ejemplo, en género masculino, plural, no tengo de pronto que meter el femenino y singular, porque si no, no se entendería. Y la imagen está bien bonita porque básicamente eso es lo que implica la coherencia, que los componentes del texto sean rompecabezas que estén unidos. Y aquí también es en donde entra la parte de la acentuación y de la puntuación, porque una coma mal puesta, un acento que de pronto, pum, se vuela, ya cambia completamente la faz del texto y no se comprende la idea. Por ejemplo, ahorita no sé si lo han checado, yo pocas veces he sido víctima de ello, en donde cuando cuando conjugamos un verbo en pasado que involucra un acento, por ejemplo, no sé, llevó, sugirió, debió, etc, 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 no se pone el acento. Y entonces, si nosotros lo leyéramos como se debe, la idea no se entendería. Porque en vez de decir, él llevó a su hermanita al parque, estaríamos diciendo, él llevó a su hermanita al parque. O sea, ahí hay una ruptura, hay una incoherencia. ¿Sale? O sea que esto va a ir ligados a lo que comentaron al principio con la gramática. Por ejemplo, este es un texto coherente. Y aquí un tip para pulir en nuestra redacción y sobre todo cuidar esta propiedad, conviene leer en voz alta y pausada lo que estamos escribiendo. Cuando escuchamos lo que hemos redactado, lleva un ritmo y si ese ritmo está apesumbrado, está un tanto caótico, no se escucha armónico, quiere decir que el texto no está coherente. Y probablemente también no tenga cohesión. ¿Sale? Aquí va, lo voy a leer, espero que el internet no me haga una mala pasada. Y ustedes me dirán si se entiende la idea del texto. Había un hombre sentado en un banco con un cigarrillo sin encender en la boca. Se levantó y se acercó a un señor que paseaba por allí. Le pidió el fuego, pero el señor no fumaba. El hombre le dio las gracias y volvió a sentarse. El otro señor siguió su camino. ¿Sale? ¿Cómo vieron este texto? ¿Está coherente? ¿No está coherente? Sí, profe, sí está coherente. Se entiende muy bien todo lo que dice. Sí, ¿verdad? No cuesta trabajo, como que además un texto que no está así llega a ser pesado. Vamos a poner un ejemplo. Les voy a poner una de las escenas que más me gustan de esa saga. Y díganme si en este diálogo hay coherencia.
Bien, ¿cuál es su veredicto? Maribel dice que en una parte del diálogo no se entiende. Yo diría, profe, que no tiene coherencia. Paola le apuesta que no tiene coherencia. Las y los demás. Igual, profe, no tiene coherencia. Bueno, yo la verdad no lo entendí. Opino lo mismo, profesor, que no tiene. Exactamente. ¿Y encontraron la razón del por qué no tiene coherencia? Sí, Venga de ahí. en la parte de Yoda, de hecho, siempre sus diálogos, pues son como de, no sé, no están ordenados, profe, pero porque Es, sí he visto la saga, pero no están ordenados. Y siempre menciona al final Debs. sí, hace un, hace un cambalache, ¿no? Ahí hace una inversión medio rara. Te pone el verbo donde no debe de estar y el sujeto te lo pone hasta el final, te hace ahí un revoltijo de sujeto, verbo y predicado que Dios mío. Si llegamos a entender un poco de lo que nos quiere decir Yoda, es porque nuestro cerebro de alguna manera, así de alguna forma muy rápida, como que intenta organizar, como si estuviera jugando a estos cubos que todos le hacíamos cuando éramos bebés. Y dos, de alguna manera, estábamos familiarizados con la forma de expresarse de este compadre, más quienes de alguna manera nos agrada ver Star Wars y particularmente esa saga en donde Yoda tiene pues, más presencia, em, digamos que nos acostumbramos, ¿no? Y por eso medio le entendemos. Pero quien no esté familiarizado, como bien lo puso ahí Vianey en el chat, pues no te entendí, compadre. Y mucho también aquí tiene que ver el contexto, aunque aquí sí se los estoy poniendo. La imagen de al lado tiene que ver con este diálogo. Y el texto tiene unas cuantas pistas de la razón de ser de esta plática. Pocas palabras, Anakin tiene miedo a razón de algo que vio en donde se moría Padme, que, bueno, no sé si lo sepan, pero Padme es la dueña de su corazón, la dueña de sus quincenas, y el cuate se llena de miedo. Entonces le fue a pedir consejo a Yoda, que es el Masters de los Masters. Y bueno, ya de ahí le avienta este discurso de no quedarse con el apego, de entrenarse, soltar, y bueno, lo que involucra sentir miedo, que sí fue al final lo que pasó, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es un ajuste. De entrada, la parte de Yoda, ponerla sujeto, verbo y predicado, ¿no? Ya de ahí, pues bueno, tendríamos más claridad. Esto es, por lo menos yo lo veo así a título personal, como una cachetada con guante blanco, porque nosotros al momento de escribir tenemos un estilo bien preciso, pero no nos percatamos que luego aparecen por ahí partes que son incoherentes. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un error muy chistoso. A veces la mente y las ideas van más rápido que mi mano o que el pulgar a la hora de textear. Entonces, ¿qué me ocurre? Que o tiendo a repetir palabras, que tampoco no es válido, o en su defecto, se me borra el cassette, según yo sí pongo un sustantivo, un verbo, y a la hora de mandar el mensaje o de escribirlo me voy dando cuenta de que no. Entonces, a mí, digamos, mi problema es el acelere, lo que hace que algunos textos sean incoherentes y también como que ciertos modismos que traigo, ¿no?
propios de haber estudiado en la universidad. Y con esto no lo digo en un son de sí, soy súper mayor o algo así, no, para nada, ¿no? Como que a veces hay que tener más frescura y soltura, que eso es lo que me llega a ocurrir a mí. Alguna vez mi papá me dijo, es que tú todo el tiempo andas escribiendo como memorándum, o sea, no estás en la escuela, compadre. Y bueno, cada uno tiene sus pecadillos, ¿no? Entonces, el ver este tipo de temas hace que pulamos nuestra forma de expresarnos, tanto oral como por escrito, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ahora, la No, mejor, muy bien, ahora la mejor manera de aterrizar esto es leyendo y escribiendo. Y aquí sí apelo a las redes sociales. Váyanse de exploradores virtuales, para no decir chismosos, y en los comentarios y publicaciones vayan identificando si tienen una adecuación pertinente, si es coherente y van a darse una de cosas que, bueno, ¿para qué les voy a contar? Descúbranlo por sí solos. Pero sí funciona, ¿eh? Sí, sí funciona. Ah, y hay otra página que me gusta mucho que se llama Gramáticos. Creo que sí es, gramáticos.com, que viene un chorro de ejercicios sobre esto. Algunos están medio complicadillos, ¿eh? Bueno, cerramos esta parte de las propiedades textuales con la cohesión, que implica que las unidades que componen el texto mantienen relaciones. Es decir, haya puentes entre ellos. Una cosa es esto, que tiene que ver con que haya claridad en el texto, y otra ya es la parte interna, ¿no? Para que se dé esta cohesión en español, como en otros idiomas, se ocupa una serie de palabras o términos que se colocan estratégicamente para que la comprensión del texto sea lo más pertinente posible. Y esto también es un error muy común. Si las oraciones no están correctamente relacionadas, no cumpliremos con la función comunicativa que el texto tiene. Y esto conlleva, por ejemplo, a no utilizar de forma correcta los benditos conectores gramaticales, que ahorita los vamos a ver, repetir la misma palabra constantemente, otra vez la economía del lenguaje, una idea que podemos decir en dos, tres palabras, puta, nos sentamos cuatro renglones, ni que fuéramos escritores del siglo XVI o cantautores como Pablo Milanés, que ese cuate le pone tres párrafos como título a sus canciones. Están muy bonitas, pero luego sí, sí abusa el hermano, ¿no? Entonces, para que tenga una cohesión el texto, tiene que tener dos recursos semánticos que va con el significado de las palabras y los sintácticos que tienen que ver con la estructura. ¿Sale? En cuanto a los recursos semánticos, pues bueno, tenemos todos estos, la correferencia, que es el uso de palabras o expresiones que aluden a la misma realidad. Y aquí es en donde entra otra vez el vocabulario, ya que entre más enriquecido esté, más versatilidad vamos a tener con ocupar sinónimos, antónimos, también dentro de la correferencia pudiéramos integrar algunas figuras retóricas, como es el caso de la metáfora. Por ahí está leyendo a un lingüista y tiene muchísima razón, que dice que nosotros entendemos y narramos el mundo a través de metáforas. Y es cierto, no somos tan denotativos como pensamos. De hecho, somos más connotativos. ¿No? Y bueno, los mexicanos, híjole, tenemos ahí un abanico de metáforas cotidianas que, bueno, ¿para qué les cuento, no? Luego está la deixis, que es un fenómeno en el que ocupamos pronombres, determinantes o adverbios para remitir a algún elemento señalado anteriormente. O sea, por ejemplo, si yo estoy escribiendo, no sé,
A ver si lo pongo por acá. Ay, no, tú no. A ver, aquí. No, no, tú no, no es esta. Esta. Juan escribió el cuarto evangelio que integra el Nuevo Testamento, que es lo primero que se me vino a la mente. En vez de volver a decir Juan, ta, 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 agregamos el apóstol, bueno, en su carta, el apóstol ofrece una visión llena. Ya mejor le paro porque me estoy escribiendo un cuento. ¿Sale? Si se dan cuenta, aquí no repito Juan, sino estoy involucrando otras palabras que refieren a lo que ya se mencionó antes. ¿Sale? Esa es la Deixit. La diferencia con elipsis es que la elipsis lo omite. En vez de decir en su carta el autor, simplemente en su carta ofrece una visión que bla, 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 bla. ¿Sale? Son recursos que nos permiten tener una administración más pertinente del lenguaje y hace que la idea sea mucho más clara. Y esto se logra con la práctica. Así es que por ahí escriban sin dolor. Escriban, escriban, escriban. Lean y escriban. No hay de otra. No hay fórmulas mágicas. ¿Vale? Suelten la pluma. Una cuestión más es la progresión temática, que implica una organización adecuada de la información. Y aquí otra vez está la parte del razonamiento. Si empiezo con una idea general, no puedo continuar con una idea general, a no ser que le esté comparando. Ok, ¿sale? Si empiezo con una idea general, pues para que sea más preciso, voy achicando hacia una particular. Voy deduciendo. Si empiezo con una particular, lo más pertinente es que vaya tomando elementos parecidos para hacerlo cada vez más amplio. O sea, estoy induciendo. Miren, aquí estoy metiendo la lógica. ¿Sale? Otra cuestión también muy importante. Y bueno, en progresión temática también, o sea, además de eso, si vamos por una premisa uno, 2, 3, no de pronto ahí metemos una cosa que no tiene nada que ver. Por eso también aquí es importante el que sepan redactar muy bien los párrafos. Acuérdense que los párrafos van vinculados a una idea. ¿Ok? Bueno, es cosa de práctica. Y luego tenemos las redes léxicas, que son los núcleos temáticos de un texto, se manifiestan en el uso de palabras que están relacionadas entre sí. ¿Va? Otra vez, tienen que haber puentes. A lo mejor entenderá un poquito más Alexandra y quienes estén cercanos a la música, pero es como escribir una canción. Vas a hacer un intro que te va presentando el tema, metes el verso, que es la trama, viene un puente que te prepara para lo más bonito y luego entran los coros, que es, digamos, lo que se recuerda. Y cierras ahí con un puente y con un otro y ya está tu canción. Lo digo en teoría porque en la práctica todavía no me sale, ¿eh? Así es que bueno, ahí a lo mejor ya me estoy metiendo en camisas de 11 varas para que tengan ahí una idea. Y bueno, en cuanto a recursos sintácticos, que tienen que ver con el fin de unir palabras y enunciados, porque si no sería un Frankenstein, tienen que entrarle a los famosos conectores textuales o gramaticales. Y estos van a clasificarse según su función y su contenido. Así que tenemos conectores de numeración en primer lugar, por otra parte, ahora bien, etcétera, 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 en segundas instancias. Tenemos los de causa, porque pues a raíz
Tenemos de consecuencia, por consiguiente, en consecuencia, entonces, luego entonces, de valoración, desde mi punto personal a mi modo de ver, desde luego, como muestra de ello. Y por último, de adición. Igualmente, además, sumado a... Yo mencioné algunos, pero en total hay como 500, ¿sale? Entonces, esos son los que van a ir hilando y los que le van a dar cohesión al texto. Si tenemos problemas con los conectores gramaticales, no vamos a redactar un texto que sea claro, va a haber un problema, ¿sale? Y la ampliación de estos recursos, otra vez, es leyendo. Por eso la literatura es tan importante, porque es la que nos da esa facilidad de cómo sabernos comunicar. ¿Ok? Y bueno, practicar con la escritura, no hay más. Y me parece que entre la coherencia y la cohesión es en donde tenemos muchas limitaciones en cuanto a la lectura de un texto. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, todo bien. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien, tus huracanados. Ya también teniendo estos elementos, bueno, vamos a tratar de mejorar la cohesión de los siguientes ejemplos. ¿Sí se alcanzan a ver? Llegó la parte chusca de la clase. Las letras de colores, no sé, logran ver. Bueno, en mi caso. Ok, bueno, las voy a escribir en el chat. Aunque bueno, creo que por formato no lo voy a lograr empezar. Bueno, las voy a copiar en el chat y ustedes me van a mejorar la cohesión de los siguientes ejemplos. Y estos casos los extraje de un fragmento de un programa de Eugenio Derbez que se llama Sección Imposible, que fue muy famoso cuando yo estaba pasando de la secundaria a la prepa. Y ahorita les paso el video para que lo chequen. A ver, lo que está en las imágenes es lo que les acabo de poner en el chat. Léanlo con atención y traten de mejorar la cohesión. ¿Ok?
¿Ok? Mm. Vean, esto es como un cubo de Rubik. Eso. También pueden agregarle cosas si hacen falta, ¿eh? Es parte de la chamba. No, bueno, Jimena le enchuló todavía más. Voy a abrir una sección que se llama Enchúlame el texto. Bien, bien, bien. ¿Los demás cómo? ¿Qué propuesta tienen? ¿Qué propuesta tienen? Ok. Interesante, interesante. Bien, buen esfuerzo. Excelente. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. ¿Y la otra? ¿Mm? Ok. Oh, bueno, bueno, bueno. También se vale eliminar elementos, ¿eh? Ahí es en donde ustedes tienen que ponerle mucho, mucho coco. Bien, 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 bien. Aunque bueno, disfrutaríamos el otoño en Acapulco. Bien. Excelente, excelente. Ah, les iba a mandar el video, sí, cierto, sí, cierto. En un segundito. Y aquí extraje
Bien, Jimena. ¿De qué extraje uno de los ejemplos? La verdad es que eran bien vaciados. Era de lo más rescatable de Derbez. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? No, profe, ninguna duda. Muy bien. Bueno, entonces pasamos a otra parte que me gusta más, honestamente, y es la clasificación del texto. Y bueno, como se habrán dado cuenta, hay tantos textos como estrellas en el cielo. Y cada uno de ellos pues tiene particularidades, ¿no? Así que por tal razón hay diversas maneras de organizarlos y jerarquizarlos. Una de ellas es por su forma discursiva, es decir, por la estructura, y la otra por su intención comunicativa, es decir, el contenido. La primera tiene que ver con narración, argumentación y bueno, cosas que ahorita vamos a ver. La otra ya va más en un enfoque si es un texto de carácter literario, científico, formal, informal, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso, bueno, lo vamos a remitir a la parte de literatura. ¿Sale? Entonces, en cuanto a la clasificación por su forma discursiva, que esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de la comprensión lectora, va en 5 grupos. Tenemos textos narrativos, explicativos, argumentativos, descriptivos y poéticos. Y como dicen en los documentales, acompáñenme a ver esta linda historia. Los textos descriptivos básicamente son aquellos que especifican el aspecto de un elemento que puede ser un hecho, una persona, una situación, un objeto, un animal. ¿Sale? Es decir, se nos presentan las cualidades de la acción o del sujeto. Por ejemplo, el perro de Ana es un perro grande de color negro, raza mestiza, tiene todas las vacunas al día, se llama Puppy y tiene 14 años. O sea, ya está viejito el animalito. Es muy obediente, aunque ya está un poco sordo. Conozco muchos así. Como es muy mayor de edad, él duerme todo el día. Y también conozco a muchos así. ¿Sale? Ah, hay una, hay una canción de Mecano que me gusta muchísimo, que hace una bonita descripción de lo que es un panteón. ¿Sale? Se los voy a poner ese fragmento de la canción en el chat de WhatsApp. Es más rápido porque si lo abro desde mi ventana de internet, se pone más punquis el asunto. ¿Sale? Los de Mecano hacían unas letras muy buenas. Y fíjense, con la música también uno aprende bastante de la parte de la lengua española. Esta es otra forma de describir
pero aquí ya involucramos metáforas. Me atrevo a ponerles ese ejemplo porque, bueno, ya habíamos visto un poco acerca de figuras literarias, ¿no? Y aunque se exprese de otra manera, se está quedando en la descripción. ¿Dudas con el texto descriptivo? No, profe. Gracias. ¿Los demás? Qué padre violín ese que tiene Sebastián en su foto. Capo ninguno. Está bueno, está bueno, está bueno. Bien, ahora contrástenlo con el texto narrativo, el cual pues es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concreto. Aquí ya no estamos describiendo las cualidades de un objeto de una acción, sino que estamos relatando, como dicen ahora la chaviza, chismecito. ¿Sale? Ahora, en la vida cotidiana, pues la narración compone una parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, ya que ya que es una manera de contar una sucesión de hechos, es decir, tiene que haber una lógica, una coherencia, tener un espacio y un tiempo en el que se desarrolla una acción que está protagonizada por una serie de sujetos o individuos y que además dichas acciones van a poseer un enlace. Básicamente los textos narrativos pues, son un cuento. Había una vez una mota de polvo tan sola, que se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeras. Ah, ¿sale? Vean que es muy distinto a la descripción. La descripción se la pasa diciéndote qué está pasando, te está dando características, santo y seña. Y acá no, acá ya es una secuenciación de acciones que te está refiriendo a una situación, un personaje. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Por ejemplo, un manual de instrucciones, ¿qué sería? Sería expositivo, descriptivo, argumentativo o poético. Piénsensela. Vamos con el explicativo. Brinda información sobre hechos y conceptos específicos. Su objetivo principal va a ser difundir contenido comprensible para el receptor. Aquí entra, por ejemplo, la definición en un diccionario, el contenido de los manuales de estudio o un artículo de ciencia que se publicó en una revista. ¿Sale? Lo que va a distinguir a un texto explicativo es que va a involucrar una vastedad de recursos, pues bastante, valga la redundancia, ¿no? Es una vasta cantidad de recursos. Tenemos por ahí la ejemplificación, la descripción, oposición de conceptos, comparación, reformulación. ¿Sale? Que esto es lo que comúnmente vemos en los libros escolares, textos académicos, manuales, mm, artículos de revista de divulgación,
Se me viene a la mente la National Geographic, por ejemplo, entre otras cosas. Como muestra ello, creo que si se alcanza a ver, es esta lámina que explica la palabra folclore. Yo pensé que era más viejita, pero no. Según esta información, la palabra folclore, usada por primera vez en 1856 por el británico William J. Thomas, proviene de los términos ingleses folk, que significa pueblo, y lore, ciencia. Por lo tanto, la palabra folclore, traducida literalmente, significa ciencia del pueblo. O sea, ya vemos que ahí está ejemplificando. Siempre ha existido interés por las costumbres y tradiciones populares, pero fue a mediados del siglo XIX cuando los estudiosos se dieron cuenta de que las viejas tradiciones encerraban muchos de los secretos del pasado de los pueblos y de su propia identidad. Y así comenzaron en muchos países los estudios metódicos sobre la cultura popular. Es padrísimo. El terreno que abarcaron estas investigaciones fue al principio muy reducido. Primero se estudiaron los cuentos y leyendas y más tarde las canciones y fiestas. Por último, todos los elementos de la vida social, material y espiritual de los pueblos, desde sus recetas culinarias o su indumentaria, ahí chequen se está comparando, hasta sus creencias religiosas. El folclore podría definirse pues como la ciencia de los usos y costumbres de los pueblos, de sus ritos y creencias, fiestas y juegos, canciones, poesía y leyendas. ¿Sale? ¿Notaron cómo utilizaron esta serie de recursos de redacción para aclarar lo que es el folclore? Y no es descripción, no te está narrando, ni mucho menos es una cuestión poética. ¿Sale? También aquí vemos que hay varias funciones de la lengua que en determinado momento se están ocupando. ¿Ok? Principalmente la referencial. Aquí lo que predomina es la función referencial. Aunque en el segundo, no mentira, a partir del segundo renglón, he estado ahí involucrando la parte metalingüística. Y ya de ahí, todo es referencial. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Los demás, No, profe. bien. Y luego viene aquí el argumentativo, que es un tipo de texto que expresa un punto de vista sobre un hecho particular e intenta apelar a que el lector apoye esa opinión. ¿Sale? La particularidad de un texto argumentativo es que se basa en una idea o argumento central que poco a poco se va a ir desgranando a lo largo del escrito para que sea más comprensible. Es decir, se diga el porqué de las cosas. Y aquí les puse un ejemplo. La crisis que golpea la economía desde abril del año pasado es la gran responsable de la escalada en los índices de pobreza en los últimos 2 años. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, dice que los nuevos pobres son de clase media con menor poder adquisitivo, golpeados por la alta inflación y la escasez de empleo. ¿A qué le suena? Es muy familiar, ¿no? Pasa aquí también. Y si ustedes leen con atención ese párrafo, lo que se está reflejando ahí es la postura del autor sobre el impacto que está teniendo la crisis como aliciente de la pobreza en Argentina. ¿Sale? Este tipo de texto lo pueden ver, por ejemplo, en las editoriales, las columnas, los artículos de opinión, entre otras cosas.
Ya escritos mucho más amplios, los ensayos en ciertas partes de de una investigación también, ¿sale? Depende mucho el contexto comunicativo y la intención. Y por último, pues está el poético, que tiene por objetivo utilizar de forma estética la lengua para expresar un sentimiento o la perspectiva de la realidad que se tiene. Y bueno, creo que es bastante claro lo que tiene el texto poético, particularidades de forma discursiva, en cuanto al uso de metáforas o en general figuras retóricas, un lenguaje elegante y connotativo. Una cuestión también es que el texto poético comparte una visión personal, lo que va a implicar que no tenga un solo significado y que por consiguiente esto nos lleve a utilizar una serie de inferencias. Por ejemplo, tenemos ese haiku, que son poemas muy cortitos de Japón que refieren sobre, bueno, muchísimos temas. En este caso, este hace hincapié a la muerte. Sí, Sebastián, adelante. Dime ahí si tienes alguna duda. Perdón por interrumpirte. Es que se está cortando mucho algunas partes, entonces Ah, ok. no logro Eh, entender. ¿En dónde te quedaste? Cuando estabas hablando sobre... Bueno, es que no entendí muy bien porque se cortó en algunas partes, entonces casi al inicio. ¿Al inicio de la clase? No, 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 no. En esta parte. Ah, ok. Les estaba comentando que el texto poético es un texto subjetivo que tiene como principal propósito el utilizar un lenguaje elegante y una serie de figuras retóricas para expresar una opinión personal, sentimiento o una perspectiva de la realidad. ¿Sale? Digamos que aquí el texto poético, pues básicamente sería un poema, aunque no siempre lo vamos a encontrar en verso, sino también en prosa. Y hay textos poéticos que también comienzan a narrar algunas acciones o historias. Piensen, por ejemplo, en la poesía épica, la Odisea, la Ilíada, el poema del Nilo Cid. Es poesía, pero están contando una historia. ¿Sale? O sea, que también aquí hay que ver que hay textos que van a tener diferentes tipos. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando estemos en la parte de la literatura. Pero bueno, ¿sí me pudiste entender? ¿Sí estuvo más claro, Sebastián? Sí, perfecto, gracias. De nada. Ahora no sé por qué la conexión me está dando estos fallos. En fin, pues vamos a practicar un poco. ¿Sale? Vienen aquí los retos de la noche y los retos musicales. Porque sin música, pues la verdad no sabe esto. Lean con atención el fragmento de la letra de esta canción y díganme qué tipo de texto es. Hagan sus apuestas.
Así que estoy como el meme. Opciones, sugerencias. ¿Qué tipo de texto sería el primero? ¿Narrativo? Muy bien, Angélica. Muy bien. ¿Los demás están de acuerdo o van a discernir? Es decir, van a decir, no, no estoy de acuerdo. Narrativo. Narrativo. Ok. ¿Los demás opinan lo mismo? A pesar del formato, sí, efectivamente, es narrativo. ¿Por qué razón es narrativo? ¿Quién se quiere aventurar a explicar el por qué? Porque narra cronológicamente los hechos. Ajá, está contando una acción, exactamente. Aunque, si ustedes lo leen, tiene cierta musicalidad, ¿sale? Bueno, el fragmento de una canción, pues sí, tiene cierto ritmo, se escucha por ahí una que otra rima, pero al final está narrando un pasaje del Lazarillo de Torres. Ojo, no lo estoy explicando, ¿eh? Les está contando. Quizá las únicas explicaciones serían estas dos. Esta parte entre las limonas mendiga por las calles. No, aquí más bien está todavía resaltando más el por qué mendigaba por las calles. Más bien la condición, con la avaricia de quien nunca se complace. Dejé a mis amos. Esta es la única explicación, porque no creí en milagros. Pero en general es una narración. Muy bien, excelente. Profe, Sí, ¿todo el texto de la izquierda es uno solo o eran dos? ¿cuál? Este es uno solo. Ah, ok. Si el que no tiene una imagen de fondo es uno solo. Y acá son dos, y acá es otro. Ahora ¿qué tipo de texto sería? Argumentativo. Argumentativo. A ver, leanme bien. Exacto. Bien, bien, Maribel. Sí, es poético. Sí, sí es poético. No, no nos está convenciendo.
¿Vale? Y bueno, Yo pensaba que el de Lazarillo de Tormes también pensé que era poético por, como lo dijo, de que le da cierta musicalidad. Y bueno, a pesar de que viene de una canción, bueno, es una frase de una canción, pues siento que también era poético. Pero ya centrándome más a las palabras, sí, sí es otro tipo de clasificación literaria. exacto, es una narración. Y lo puse a propósito, para que vean que aunque en el formato se presente como, en este caso, un texto poético y tenga algunas cualidades de ellos, de ello, por ejemplo, la musicalidad, o sea, tiene un ritmo, el trasfondo es una narración, Ujú. ¿sale? A lo mejor descancha porque como no está en prosa, es que pueden llegar a confundirse, pero eso era lo que pretendía, Sí, ya entendí. ¿sale? Y aunque en el examen no hay salvajadas de este tipo, sí pueden haber preguntas igual de capciosas o con ese nivel de confusión, ¿sale? Un error que suele haber mucho a la hora de estudiar y de presentarse el examen y que también desafortunadamente se replica a la hora de, bueno, tomar cursos parecidos, es que se casan con el formato, son muy cuadrados. Te dicen narrativo y pum, solamente es en prosa un cuento, descripción, a lo mejor un manual instructivo. Argumentativo, un ensayo, un fragmento de un artículo de opinión. Y poético, pues siempre cuestiones en verso. Pero al interior pueden haber otras cosas. Y la forma suele esconder lo que en realidad dice el fondo. Por eso yo puse estos ejercicios, para llevarlos al siguiente nivel. El otro sí es definitivamente poético. No nos está argumentando nada. O bueno, sí, la argumentación quedaría en un actor secundario, en un espacio secundario. Más bien es una expresión, es una manifestación de un sentimiento por parte del autor. No nos está narrando lo que ocurre en el siglo XXI, no nos está ahí mostrando otro tipo de cuestiones. Más bien, lo que este señor nos está manifestando es un sentimiento de rechazo ante esta perspectiva negativa de que llegamos a tener de nuestro entorno. Que la situación no va a cambiar, de que ya valió madres, en pocas palabras. Y él, a través de esta bonita forma de escribir, tengo que nacer para aventarme unos versos así como los de Luis Eduardo. Mis respetos para este señor. Escribe muy bien. Él no, o sea, él dice a fría espárragos, ¿no? O sea, tenemos que confrontarnos ante esto, pero no se los dice directo. Está ocupando la poesía para manifestar su opinión. Y miren qué lenguaje, o sea, les digo, este cuate sí estaba en las grandes ligas. Era muy buen músico, buen cantante y buen poeta, o sea, y además pintaba el canijo, o sea, nada le faltaba ahí hacer, ofrecer quesadillas los domingos ahí en España. De grande quiero ser como él, ¿vale? Pero sí notan los contrastes entre los diferentes textos y por eso los puse, porque aunque en la estructura se parecen, por lo que ya notaron, el fondo cambia, ¿sabe? Y tomen en cuenta eso y por eso los quería llevar hacia este ámbito, porque el examen va a intentar de todas a todas confundirlos. Si es que sean más flexibles, comprendan la noción de las cosas, no se queden solamente con lo básico o con el formato y no lo memoricen, razónenlo, es lo que les va a permitir saltar este tipo de trampillas. ¿Sale?
Ahora, vean de qué se trata esto, qué tipo de texto es. Explicativo. Exactamente, exactamente. Y aunque es explicativo, llega a ocupar metáforas. El muro de silencio, pistoleros falangistas, aunque bueno, son dos metáforas, sí es cierto. Bueno, creo que es la única, ¿sale? Y notan que es muy diferente. Un lenguaje más preciso, denotativo, que no solamente está exponiendo un problema, está explicando el por qué se está dando eso. O sea, sí hay unas pinceladas de descripción, sí hay una ligera narración, pero lo que se está priorizando es la explicación de lo que este señor hizo. Y creo que aquí deberíamos de hacer un ejercicio similar con la multitud de desaparecidos que hay en el país. No tenemos una guerra civil a cuestas como en España, pero pues, el narcotráfico y otros fenómenos sociales del país ha dejado el territorio de México como si fuera un cementerio, tristemente, ¿eh? Es explicativo, es explicativo. Está Ok, contando, profe. está contando el porqué de las cosas. Está presentando un problema y el porqué. ¿Sale? Entonces ahí, aguas, 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 que ya noté ciertos detallitos, ¿no? Pero bueno, nada de qué preocuparse, la cosa aquí es ir practicando, ¿ok? Y bueno, si quieren saber más, les dejo estas recomendaciones que ya se pueden descargar. Esto es parte del material que ya al que ya pueden acceder por medio de de la liga de Drive que les envié hace bueno, hace unos días. Ojalá que ya la tengan. ¿Sale? Particularmente recomiendo que visiten asiduamente ese, esa página de internet del CCH, que vienen unos ejercicios y unas explicaciones preciosas. ¿Sale? Está muy, muy adecuado para ustedes. Eso dentro de, bueno, lo que les puedo ofrecer en cuanto a propiedades textuales y tipos de texto. Si quieren profundizar un poquito más y ya va más orientada hacia escribir bien, tengo este libro, déjenme ver dónde lo dejé. Voy a desaparecer un poquito de ahí. Yo lo imprimí, pero lo tengo en PDF. Se llama ¿Cómo escribir claro? Ay, creo que se alcanza a ver. Es un texto que escribió un comunicólogo italiano, Jordi Pérez Colonet, que la verdad es que ayuda muchísimo para la parte de redacción, pero también para cuidar em, la escritura bajo estas propiedades textuales. ¿Sale? Y me gustó porque también rompe con algunos mitos que luego en la escuela
llegamos a percibir, ¿sale? Entonces, está muy padre, está muy padre. A mí me gustó muchísimo. Quien lo quiera, se lo puedo facilitar. Está en parte de mi biblioteca virtual además. Y no es un mal ejercicio echarle ahí un ojeado. ¿Sale? Bueno, esto también es porque soy medio neuras. Y en la medida de lo posible, procuro mejorar mi redacción. ¿Va? Pero bueno, eso entre lo complementario. Exploren el material que está en Drive. Ahora sí que toquen, jueguen y aprendan. ¿Ok? Dudas, preguntas, comentarios, dejé cabos sueltos, perdón. ¿Todo bien? Ahí una disculpa por las fallas técnicas. No contaba con que el internet ahí nos jugara una mala pasada. Espero que no se ve en la grabación. Muchas gracias, Sebastián. Practiquen, 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 practiquen. Lean, escriban. Traten de romper con estos vicios lingüísticos que solemos tener. Háganlo de forma consciente para que no les pasen como a mí, que la velocidad le gana a la mano. Traten de revisar lo que están leyendo, lo que están escribiendo, perdón, léanlo antes de enviarlo. Diversifiquen sus lecturas para que sea más fácil poder identificar cuándo se está argumentando, cuándo se está escribiendo, cuándo se está narrando, cuándo se está explicando. Creo que ahí de lo más visible es la parte de lo poético, ¿no? Y bueno, ya de ahí estamos coqueteando con lo que vamos a ver un poco más a detalle en la parte de literatura. ¿Vale? Así es que en algún momento denle un repaso a esta clase cuando vayamos a entrar, por ejemplo, a géneros literarios. Que bueno, te da falta un poco. Okidoki. Comentarios, dudas. No, profe, todo bien. Muy bien. Cultura general, les voy a pasar las canciones que ocupé como muestra para que si alguien tiene curiosidad, pues no se quede con las ganas. Ya saben que aquí también hay una misión cultural. Y bueno, no me resta más que agradecerles su atención, sus observaciones. Gracias por avisarme cuando la grabación por ahí no se está escuchando bien. Y pues nos vemos el día miércoles. Sale con historia, que también ahí la sesión se quedó en un tema bastante, bastante, bastante interesante. Y el jueves, bueno, seguimos con los jueves de geografía, que ahí voy a cumplir mi fantasía de ser profe de matemáticas por 5 minutos. ¿Ok? Sí, vamos a ver lo que son esos horarios. Quienes faltaron, por favor, chequen las grabaciones. En el caso de Geo, ahí hubo un ejercicio de coordenadas geográficas. En historia, creo que no hubo tarea, pero traten de estar al pendiente. Avísenme también de qué es lo que necesitan, dónde hay que complementar para que vayamos lo más sólidos y balanceados posibles a medida que, bueno, también vayamos avanzando durante el curso, ¿sale? Aquí la idea no es tener algún hueco que ya al final sea imposible de subsanar, ¿ok? Cuídense mucho, gracias, nos vemos el miércoles. Excelente noche, descansen. Hasta luego, profe. Bye, Hasta luego. bye.